Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a su curso de probabilidad y estadística. Para los que no me conocen, mi nombre es Marely Figueroa Pérez. A la mayoría de ustedes pues ya les he dado clases antes, les di química orgánica. Entonces pues ya saben cómo trabajamos. Esta materia a mí me parece un poquito más fácil que química orgánica, entonces no tendría que haber ningún problema. El curso es en inglés. Todo el material está en inglés. Como bueno, ahorita por la modalidad en línea y como no conocemos, yo no conozco muy bien el nivel de inglés de todos, y para asegurarme de que quede lo más claro posible, voy a tratar de dar la clase tanto en inglés como en español. De hecho, pues la mayoría de las explicaciones más importantes para que les quede claro a todos las voy a dar en español. Sin embargo, también pues les voy a hablar en inglés, y el material está en inglés, y los ejercicios también tienen que hacerlos en inglés. Entonces, seguramente pues ya me han visto en la escuela. Tengo pues como 4 años trabajando ahí. Estoy a cargo de la coordinación de investigación, para los que no me conocen, y voy a ser tutora del 5A. Entonces, ya me pondré de acuerdo con el grupo esta semana para las cuestiones de las tutorías. Espero que se porten muy bien. Bueno, entonces pues entrando a lo que es la materia, la unidad 1 se llama Descriptive Statistics, estadística descriptiva, y el objetivo es que ustedes como estudiantes puedan llevar a cabo el procesamiento de datos para poder tomar decisiones a partir de esos datos. Por ejemplo, ustedes como estudiantes de agricultura, ¿cómo van a saber si un cultivo está infectado con cierta plaga? Y si tienen, no sé, 1000 hectáreas, no se van a ir a analizar todas las plantas planta por planta, ¿verdad? O sea, van a tomar muestras, algunas muestras representativas, a lo mejor de ciertos puntos de la parcela o del cultivo, y si está infectado y analizan esa planta y sale que es cierta plaga, entonces van a utilizar cierto producto sin tener que haber analizado todo, ¿verdad? Entonces ustedes van a poder procesar datos y analizarlos a través de eso. ¿Y cuál es el objetivo de la materia? Pues precisamente resolver problemas estadísticos con el procesamiento de esos datos, realizar estimaciones y poder tomar decisiones. Learning Units, ¿cuáles son las unidades de aprendizaje? Convenientemente son 3 unidades, una la vamos a ver en cada parcial. Si se fijan aquí, la mayoría de las horas son prácticas. Entonces, son 5 horas a la semana las que vamos a tomar. Sin embargo, la mayoría de las horas son prácticas, significa que la mayor parte de lo que vamos a ver aquí son ejercicios prácticos. No significa que no vamos a hacer examen, obviamente vamos a hacer examen, pero la mayoría de lo que yo les voy a evaluar tiene que ver con las cuestiones prácticas, habilidades que ustedes van a desarrollar. Esperemos que se acabe el aislamiento pronto para que podamos ir a hacerlo ya en campo, aplicar en campo lo que vamos a ver aquí, ¿ok? Entonces, las unidades de aprendizaje, en la primera vamos a ver estadística descriptiva, como ya les dije. En la segunda, aquí disculpen, esta es la segunda y esta es la tercera, probability, y la tercera, inferential statistics. Entonces vamos a estar describiendo qué se trata cada una. Nos vamos a enfocar ahorita en la primera, los criterios de evaluación. Bueno, para los que no han llevado clases conmigo, es muy simple. Es muy importante la puntualidad y la asistencia. En este caso, para la modalidad online, la manera de tomar asistencia es que a la hora de clase, el que viene marcado en su horario, ustedes van a entrar al curso y van a registrar su propia asistencia cada quien a la hora que toca, ¿ok? Entonces, así va a quedar registrada su asistencia. Al final de la clase, ustedes pueden recuperar su asistencia. Si por X o Y razón no pudieron entrar a poner su asistencia, pues van a poder, comprobando con sus trabajos entregados en tiempo y forma, que se les justifiquen. Eso es en mi materia, porque así vamos a trabajar aquí. No quiere decir que en todas, ¿ok? Bueno, entonces la puntualidad y la asistencia va a valer el 10% de su calificación final.
No hay que olvidar que tienen que cumplir al menos el 70% de asistencias para tener derecho al primer examen. Y que si no tienen al menos el 50% de asistencias, pues se van directo a extraordinario. Hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Cualquier situación que tengan, sobre todo mis tutorados, de conexión a internet, de marcar su asistencia, de subir los trabajos a Greenboard, hay que comunicarse conmigo, yo los puedo apoyar en eso. Bueno, entonces ese es el 10% de su calificación. Por otra parte, vamos a estar haciendo muchos trabajos. Cada clase que yo les voy a dar es un ejercicio sobre esa clase. ¿Por qué? Pues para asegurarnos de que haya quedado claro la clase. Voy a tratar siempre de no excederme, porque pues me imagino que van a estar bien hartos de tantas tareas y trabajos. A mí no me gusta dejar mucha tarea. De hecho, cuando estamos en clases presenciales yo no dejo tarea, el ejercicio lo hacen en clase. Pero aquí pues, es como si fuera la clase presencial este video, y al final del video trae un pequeño ejercicio que ustedes lo van a hacer. Eso va a valer, generalmente vale el 40% de la calificación final. Aquí lo vamos a estar variando. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor si el parcial fue pura práctica, a lo mejor, y la mayoría entregaron trabajos y todo, a lo mejor no les hago examen y con los puros trabajos les reviso. Sin embargo, si no los entregaron a tiempo, o si son iguales a los de sus compañeros, pues sí vamos a tener que hacer examen. Y el examen pues vale el 50% de la calificación final. ¿Ok? Esa es la manera de evaluar. Igual si tienen algún comentario o alguna sugerencia, pues también me lo pueden hacer saber. Y bueno, empezamos con lo que es la primera unidad, introducción a la estadística. Statistics, science that use numeric data sets to obtain for them inferences based on the calculation of probabilities. La estadística usa ciertas bases de datos para que ustedes puedan obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ustedes con base en la estadística analizan ciertas bases de datos y hacen una conclusión de esas bases de datos para poder calcular probabilidades. Por ejemplo, si en la ciudad de Culiacán el año pasado llegamos hasta 40 grados centígrados en agosto, y el año antepasado llegamos hasta 38, y antes de ese llegamos hasta 37 grados, ¿qué podrían ustedes inferir de todos esos datos que tenemos del pasado? Que en el 2020 vamos a llegar alrededor de los, 39. Eso es lo que significa una inferencia. Is a conclusion or a deduction reached by analyzing evidence. O sea que ustedes analizan evidencia pasada y hacen una deducción. Ustedes analizan que en los otros años hizo un montón de calor en Culiacán, entonces lo más probable es que en este año también haga. Entonces, no solamente, ese es a lo mejor un ejemplo muy burdo, sin embargo, para que les quede claro. O por ejemplo, si 20 personas que fuimos a comer a los tacos de fulanito, de esas 20 personas que fueron la vez pasada, se enfermaron 19, y ahora vamos a comer todos, y ayer fueron otras 15 y se enfermaron 14. ¿Qué podemos inferir de las que vamos a ir a comer hoy? Que muy probablemente pues nos enfermemos también. Entonces, de eso se trata la estadística, de utilizar datos numéricos para obtener conclusiones y hacer cálculos de las probabilidades de lo que puede pasar. Bueno, entonces, statistics deal with collection, grouping, presentation, analysis and interpretation of data. O sea que la estadística colecta datos, los agrupa, los presenta, los analiza y los interpreta. Entonces ustedes, todo eso abarca la estadística. Desde que ustedes están haciendo su experimento de a ver cómo funciona fulano producto, por ejemplo, un inductor de engorde o de crecimiento del fruto de tomate, por ejemplo. Ustedes se lo aplicaron a todo el cultivo y están viendo cómo funciona. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Colección de datos. Tienen que ir a medir los datos. ¿Cómo miden eso? Pues a lo mejor van a recolectar
no sé, 1, 2, 3 frutos de cada planta, no de cada planta, de ciertas plantas, los van a pesar, los van a medir y los van a agrupar y los van a representar. ¿Para qué cómo los van a representar? A lo mejor en alguna gráfica, en alguna tabla, y los van a después a analizar. ¿Para qué? Para compararlos. A lo mejor este surco que yo le apliqué la dosis de 0.5 del bioinductor, los tomates tenían un peso mayor que el que les apliqué la dosis de 0.25. Entonces ya puedo interpretar los datos, ¿ok? Entonces de eso se trata: collection, grouping, presentation, analysis and interpretation of data. Statistics is useful for a wide variety of science. O sea que la estadística la podemos utilizar en prácticamente todas las ciencias. Yo aquí les estoy hablando pues de agricultura, que es la que a ustedes les interesa. Sin embargo, se utiliza muchísimo en ciencias sociales, en ciencias de la salud. Ciencias sociales, pues donde lo podemos ver ahorita todos los días, en lo de en la situación que estamos pasando, ¿no? De la pandemia, que todos los días les pasan a ustedes unas gráficas con datos por países, por estados, incluso por colonias, porque los que pasan esos datos te pueden predecir cuándo va a ser el pico máximo de los contagios mediante métodos estadísticos. ¿Por qué? Porque están basados en predicciones que fueron hechas a partir de la colección de datos y el análisis de datos anteriores y de datos que están presentándose en otros países. Entonces, ese es, por ejemplo, una de los usos. Ciencias de la salud, por ejemplo, si yo quiero saber la eficacia de un fármaco, si es útil contra la diabetes, podemos decir, no lo voy a probar en todos los diabéticos del mundo. Voy a tomar un cierto número de personas que tienen diabetes, un número representativo. Esas personas tienen que ser muy parecidas, obviamente, pues no podemos tomar 100 diabéticos y que unos estén obesos, que otros tengan hipertensión, que unos sean hombres y otras mujeres. No, tienen que ser lo más parecidos posibles para que obtengamos datos correctos. Otra cosa, chicos, se me olvidó decirles, perdón, aquí vamos a hacer una pausa. Aparte del ejercicio que ustedes me van a entregar, tienen que hacer un pequeño apunte, igual como si estuviéramos en clase. Todas las clases que yo les doy, si se fijan, traen unos pequeños como párrafos marcados en rojo. Eso quiere decir que es lo más importante o lo más representativo de la diapositiva. Ahí ustedes pueden usar eso para tomar apuntes. Generalmente yo en clase presencial pues no les pido como obligatorio que tomen apuntes, pero aquí, por ser un caso especial, como yo no puedo estar viendo quienes están en clase, y como muchos de ustedes trabajan y a lo mejor no van a poder ver el video a la misma hora, pues una manera de asegurarme de que todos trabajen es pues que me hagan un pequeño apunte, ¿no? De al menos una página o dos de lo más importante de la clase. Bueno, entonces, Statistics Applied to Agricultural Science. ¿Cómo aplicamos la agricultura a lo que a ustedes les interesa, que es las ciencias de la agricultura? Bueno, pues todos los datos que ustedes obtienen en agricultura tienen que ser lo más precisos posibles, ya sea en cualquier área, ¿no? En la producción de cereales, de legumbres, de frutos y vegetales, de cítricos, lo que sea, lo que ustedes se imaginen. Entonces tienen que ser datos actualizados, tienen que ser comparables y tienen que servirnos a nosotros para tomar una buena decisión de cómo vamos a operar el mercado. ¿Por qué? Porque pues imagínense si nosotros no hacemos un buen análisis estadístico y le decimos al agricultor que se ponga a sembrar sorgo porque este año va a tener un súper buen precio, y estamos seguros de eso. Muchas veces obviamente con la agricultura es muy difícil predecirlo al 100%, pero por eso precisamente es importante hacer los análisis de la mejor manera y presentarlos de la mejor manera. Entonces, una vez que se tienen los datos, hay que utilizar los métodos adecuados para poderlos presentar. Entonces, desde cuánta producción ocurrió en el año, desde cuál fue la variedad de pepino que fue más afectada por fulana enfermedad, en qué rangos de temperaturas crece más el hongo fulano,
Entonces, para eso no es nada más ir y analizar un pepino y decir, sí, a los 25 grados crece más el hongo. No, o sea, haces un análisis de una muestra representativa de varios cultivos de Sinaloa y así tú puedes analizar cuál es el mejor, ¿ok? Y por ejemplo, aquí vienen varios ejemplos. Hay varios tipos de de estadística, de análisis estadístico. For example, during the 80s, the minimum daily temperatures occurring in Culiacán were recorded. Por ejemplo, en este estudio, ellos fueron señalando todas las temperaturas que había diario en Culiacán durante 365 días. Aquí en este gráfico pueden ver ustedes lo que ellos obtuvieron, ¿ok? Entonces, ellos vieron que la temperatura tiende a incrementar. Ellos no hicieron nada, simplemente midieron la temperatura todos los días y apuntaron cuánto daba. Entonces, este estudio es un estudio observacional, observational type. Entonces, ¿por qué? Porque solamente observaron cuál era la temperatura. No metieron mano ellos en nada, no cambiaron nada, solamente observaron. Y hay otro tipo de estudios que se llaman experimental studies, estudios experimentales. ¿Cuál es la diferencia con los observacionales? Que en estos estudios sí metemos mano nosotros y entonces nosotros analizamos cuál es el efecto de esa mano que metimos. Por ejemplo, aquí dice, another study could consider applying different insecticides to trees with 100 insects. Aquí aplicaron insecticidas para ver cuál era el mejor para combatir ciertos insectos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la mano que metieron ahí? ¿Por qué es experimental el estudio? Porque aplicaron insecticidas. O sea, no solamente fueron a contar los insectos, les aplicaron insecticidas y vieron qué pasaba cuando les aplicaban esos insecticidas. Entonces, este tipo de estudios se llaman experimentales, observacionales y experimentales. Y este tipo de gráficos es el que nos da, ¿no? Si se fijan, aquí son diferentes dosis. 0, ¿qué quiere decir? Que no le pusieron insecticida. 1/4, 1/2, 1 son las diferentes dosis del insecticida. Y aquí vieron, que tanto se morían las larvas del insecto, ¿ok? Con la aplicación del insecticida. Estos son estudios experimentales. Y tenemos la estadística descriptiva. Descriptive Statistics. Esta está basada en el uso de tablas y gráficos para que nosotros podamos resumir las mediciones, ¿ok? Resumimos las mediciones y con esta información podemos nosotros entender mucho más fácil las características del experimento. Por ejemplo, si yo estoy analizando el número de insectos que pues la eficacia del insecticida del otro ejemplo, yo no les voy a presentar una tabla con los 500 no sé, digamos elotes, supongamos que es maíz, con los 500 elotes que yo analicé y cuántos insectos tenía cada uno, porque si no, pues imagínense, para ver esa tabla de 500 líneas y ver, el elote número 258 tenía 3 insectos, el elote número 300. Entonces nosotros lo que hacemos es sacar ciertos datos que con un solo número tú me digas cuál tratamiento es mejor. ¿Cuál se les ocurre que son esas maneras? Un promedio. De esos 500 datos, tú sacas un promedio y el promedio del que no le puse insecticida tenía 5 insectos y el promedio del que sí le puse insecticida en la dosis más alta tenía un insecto, y así pues, o sea, con ese único valor del promedio, es un ejemplo, tú ya puedes demostrar la característica de ese tratamiento. Entonces, de eso se trata la estadística descriptiva, de hacer como más entendibles tus datos. Y bueno, aquí hay diferentes tipos de herramientas que se utilizan en la estadística descriptiva, ¿ok? Entonces, para que tú puedas
resumir esos datos que estás teniendo. Entonces, entre estas herramientas tenemos los trend charts. Is a trace of a feature of interest over a period to observe its behavior over time. Trend charts son los llamados gráficos de tendencia. Estos que están aquí, ¿no? Si se fijan ustedes, es una tendencia. Hay que poner mucha atención en este tema porque este es de aquí va a salir el ejercicio, ¿no? Que van a hacer. Entonces, un gráfico de tendencia o un trend chart es que, por ejemplo, en el eje de las Y tú pones un valor. ¿Qué valor les gusta aquí? El precio de los chetos, ¿no? Y aquí va a ser el año. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba hace mucho en la primaria, en 1990 y algo. Estoy muy vieja. Bueno, entonces, no sé, pues los chetos costaban 2 pesos. Y en 1995 ya subieron y ya costaban 4 pesos. Y en 1999 costaban 5 pesos. Y en el 2000 ya costaban de 8 pesos y así, ¿no? Pues no sé cuánto cuestan ahorita, ya no como chetos. Pero este gráfico nos muestra la tendencia del precio de los chetos. ¿Cuál es la tendencia? A aumentar con respecto a los años, a un periodo de tiempo. Ese es un ejemplo de un gráfico de tendencia. Si queremos otro ejemplo, pues imagínense el valor de no sé, del cabello de su papá, supongamos, ¿no? Que en el 2000 tenía 500 cabellos, perdón, en 1990 tenía 500 cabellos, y son ejemplos muy tontos, pero espero que me entiendan. El caso es que ahí daría un gráfico de tendencia al revés, daría la tendencia a disminuir. Pero nada más les quiero explicar que no siempre aumenta la tendencia, solamente disminuye. Bueno, el otro ejemplo es Scatterplot. Es un gráfico de dispersión, se le llama. Helps to analyze the relationship between two variables. Is represented graphically on the x-axis and the corresponding value of the other of the y-axis. Este que tenemos aquí se llama Scatterplot o gráfico de dispersión. Estos se utilizan mucho en el área de la salud. En muchas otras áreas se utilizan, pero yo los he visto muchísimo en el área de la salud. Y aquí, por ejemplo, ellos están como analizando la esperanza de vida de una persona con respecto a su ingesta diaria de calorías. Por ejemplo, te dice que una persona que comía 2.500 calorías vivió 53 años. Eso te dice este puntito. Que una persona que comía 4.000 calorías vivió 71 años. Que otra persona que comía 3.999 calorías vivió 70 años. Y así pues te va marcando los puntitos. Y entonces, si todos los puntos están muy cerca, significa que hay una tendencia o hay una relación entre la ingesta diaria de calorías y la esperanza de vida de una persona. De una persona masculina, de hecho, dice aquí. Bueno, no necesariamente este ejemplo es algo real, ¿ok? Es solamente un ejemplo, así que pues no les quiero decir que entre más coman, nada más van a vivir, porque pues no es cierto, ¿verdad? Bueno, este es el Scatterplot, gráfico de dispersión. Y por último tenemos el histograma. Describes the distribution of the values of a characteristic of interest. Este es un histograma. Seguramente lo han visto muchísimas veces, es muy común. Simplemente te resume los datos obtenidos y los compara con otros de una característica de interés. Por ejemplo, aquí tengo una diapositiva en blanco para ponerles el ejemplo. Ahí disculpen mi letra. De un histograma. Y si yo quiero saber, no sé, longitud de tallo, de ¿qué se les ocurre? De una planta de tomate, ¿ok? En centímetros. Vamos a imaginar unas plantas. Y aquí vamos a poner ciertos
inductores de crecimiento. Este es el control, no va a llevar nada. Este va a ser el inductor 1, es un tratamiento. Este es el inductor 2 y este es el inductor 3. ¿Ok? Entonces, nosotros medimos el tallo de 200 plantas que les aplicamos cada uno de estos tratamientos. 200 plantas a las que no les aplicamos nada, 200 a las que les aplicamos el inductor 1, el inductor 2 y el inductor 3. Sacamos un promedio de esas 200 y resulta que, vamos a poner aquí que están los 100 centímetros. No me acuerdo bien cuando medí una planta de tomate, pero la vamos a dejar así. Entonces, el que no le pusimos nada midió 90 centímetros. El 1 midió 110 centímetros. El 2 midió 125 centímetros. Y el 3 midió igual 94 centímetros. Este es un histograma que nos dice, nosotros aquí estamos representando promedios, ¿ok? Promedios. ¿Qué nos dice este? Que el inductor 2 parece ser el que está funcionando mejor y que el inductor 1, que el inductor 3 pues prácticamente no tiene efecto porque está igual que a las plantas que no le pusimos nada. Entonces este es un histograma. A ver, permítame, vamos a borrarlo. Si yo quisiera hacer un histograma de mis alumnos reprobados en todos los parciales, por ejemplo en el año pasado, como nos fue en el año pasado con los muchachitos de química inorgánica, entonces este es calificación y este es el parcial 1, parcial 2, parcial 3. Entonces, en el parcial 1, el promedio de calificación de los chamacos fue de un 6 más o menos. O sea que un montón reprobaron, ¿no? Y en el segundo parcial, pues ya muchos de ellos se pusieron las pilas, ya conocieron la manera de trabajar. Y entonces el promedio de calificación subió hasta 85. Y ya en el parcial 3 se mantuvo. Esta es una manera de un histograma, de representar un histograma de, por ejemplo, de las calificaciones que yo obtuve. Y qué tal si yo mismo, en vez de hacer un histograma, lo quisiera representar con un trend chart, con un gráfico de tendencia. Entonces over period, que este es el parcial 1, parcial 2, parcial 3 y este es el calificación. Entonces esto es con respecto, acuérdense que el trend chart, el gráfico de tendencia, es con respecto al tiempo. Entonces el tiempo es ¿no? Y entonces dijimos que en el parcial 1 sacaron los plebes 60. Entonces aquí ponemos el puntito. En el parcial 2 ya le echaron más ganillas y sacaron un 80. El 80 está aquí. Y en el parcial 3 pues, se mantuvieron. Entonces la tendencia, el gráfico de tendencia quedaría así, ¿ok? Entonces esos son los diferentes tipos de gráficos que ustedes se van a encontrar en estadística, bueno, los más comunes que se van a encontrar en estadística descriptiva. Application of Descriptive Statistics. Como vimos, esta ciencia es aplicable a casi todas las áreas. Ejemplos de lo que ustedes pueden hacer en su área con estadística descriptiva: resumen del crecimiento de sus plantas, descripción de la temperatura y de la humedad que ustedes van registrando en un invernadero durante cierto periodo. ¿Eso qué sería? Simplemente ir registrando, ¿no? Ir anotando las temperaturas y las humedades sin meter mano. Caracterizar the growing of cycle of a plant. Ir ustedes registrando cómo va creciendo el ciclo de crecimiento de una planta. Process data related to soil or water samples. Entonces está usted cualquier dato relacionado con el suelo
con muestras de suelo, con muestras de agua. Por ejemplo, ustedes van y toman, pues voy a tomar una muestra de suelo de diferentes partes de la universidad, del invernadero. Voy a tomar unas 5 del invernadero, 5 del lote Arroyo, 5 del campo de allá del maestro Pedro, y los voy a ir a analizar. Y ya pues dependiendo de cuánto me dé, vamos a hacer un gráfico de eso. Illustrate measurement of data, such equipment, calibration data. Por ejemplo, cuando ustedes, no sé si se acuerdan que llevamos química, que calibramos el potenciómetro. Entonces, cuando tú lo calibras te da algunos datos de las calibraciones anteriores. Entonces, eso también se utiliza la estadística. Visualize the result of a fertilizer performance over a period using a trend chart. Pues lo que vimos, ¿no? Utilizar un gráfico de tendencia para ver qué tanto funciona o no funciona algún fertilizante sobre el crecimiento de alguna planta. Entonces, esta y todas las que se les ocurran que describan algún resultado de la estadística pueden ser ejemplos de aplicación de la estadística descriptiva, ¿ok? Ese también creo que es un ejercicio que viene al final. Y luego tenemos otro tipo de estadística que se llama Inferential Statistics, estadística inferencial. It includes methods and procedures for inferring properties. ¿Se acuerdan qué significa inferring? Inferencia significa conclusión. Entonces, estadística inferencial utiliza métodos para poder hacer inferencias o conclusiones de una población, starting with a small part of it. O sea que no necesitas analizar toda la población. Con una muestra muy pequeñita de la población tú puedes hacer una inferencia o una conclusión de las características de esa, ¿ok? Y pues puedes analizar características de una u otra. Es como lo que les decía de que tomas 5 muestras de suelo del lote Arroyo, 5 del invernadero, 5 del campo de Pedro, y las analizas y sacas un resultado. No tuviste que analizar toda la tierra completa de cada campo para decir cuál tiene más minerales o cuál tiene más salinidad, ¿no? Analizaste pequeñas partes y con eso, obviamente no vas a agarrar nomás una parte, porque a lo mejor si agarras nada más una, a lo mejor esa parte fue donde la maestra Marely utilizó salinidad con sus uchuvas y por eso el suelo está muy con mucho contenido de sal. Entonces tienes que tomar varias muestras para que sean representativas, y con esas ya varias muestras tú puedes decir que cómo está la población, cómo está todo el suelo. Puedes hacer inferencias, ¿ok? O sacar conclusiones. De eso se trata la estadística inferencial. Y este es un pequeño resumen de las diferencias entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Lo mismo que ya vimos, ¿no? Descriptive statistics consist of the collection, organization, classification, summarization, and presentation of data obtained from the sample. ¿Okay? Colecta, organiza, clasifica, resume y presenta todos los datos obtenidos de una muestra. Use it to describe characteristics of a sample. Lo usamos para describir las características de una muestra. Used to determine whether the sample represents the target population by comparing sample statistics and population parameters. Okay, entonces nos ayuda a determinar si la muestra es representativa de la población y cuál población tiene tal o cual parámetro que nosotros necesitamos. Entonces, eso es la estadística descriptiva. Y la estadística inferential statistics, consists of generalizing from samples to populations. Lo mismo que les decía. Tomar o sacar conclusiones de una muestra para generalizar toda la población. Performing estimation, hypothesis testing, determining relationships among variables and making predictions. Lo mismo que les decía. Evaluar si hay relación entre un parámetro y otro y hacer predicciones.
aproximar o hacer estimaciones o aproximaciones de las características de cierta población y sobre todo hacer conclusiones, gráficos de conclusiones. Entonces, estadística descriptiva y estadística inferencial. ¿Okay? Y ahora viene el ejercicio, está muy facilito. Entonces, el ejercicio, ustedes van a utilizar un gráfico de los tres que vimos, trend, scatter o histogram, el que tú quieras. Van a utilizarlos para representar estos dos puntos. Punto número 1, sus calificaciones cuatrimestrales desde que ustedes empezaron su carrera hasta ahorita. Entonces, van a hacer, si ustedes quieren, un gráfico de tendencia, un histograma, un gráfico de dispersión, como los que vimos en los ejemplos, tomando en cuenta sus calificaciones cuatrimestrales, es decir, no lo van a hacer por parcial, sino por cuatrimestre. Cuatrimestre 0, pues yo me saqué un 85, obviamente tiene que ser más de 80, si no, pues no estarían aquí. En el cuatrimestre 2, tal, y en el 3, tal, y así. Y en el segundo punto van a hacer ustedes van a describir un fenómeno de la agricultura. Les di como 20, entonces, pues si ustedes quieren agarrar uno de esos o si a ustedes se les ocurre otro, pues también, ¿ok? Entonces, chicos, ese es el ejercicio del día de hoy. Lo que ustedes tienen que hacer es hacerlo en su cuaderno, a mano obviamente, y ponerle su nombre y su número de lista en la parte superior de la libreta y la fecha. Entonces le toman una foto y también a sus apuntes, y eso es lo que van a subir como ejercicio. Ok, entonces espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, voy a estar en el Classroom a la hora de clases si tienen alguna pregunta, y si no, pues eso sería todo por el día de hoy. Gracias, chicos.